Hola, bienvenidos a Para su Salud. Veo que hay muchas campañas de prevención, pero tendríamos que encarar, o de hecho se está haciendo muy tímidamente por ahora, las campañas para evitar la automedicación. Y en esto estamos aprendiendo con el doctor Tristán Cariñani a lo largo de distintos programas en otorrinolaringología en qué casos no se usa el antibiótico para que usted no se automedique. Siempre que hay placas en la garganta, parecía ser que es mandatorio utilizar antibióticos. Sin embargo, muchas veces ese fondo de la garganta que está blanco no correspondería a una infección bacteriana, sino también a una cuestión virósica. ¿Qué hacemos en ese caso? Una enfermedad que se confunde mucho, que es la mononucleosis infecciosa, que es un virus que se llama Epstein-Barr, que depende de los herpes viridae y que no lleva antibiótico. De hecho, darle una amoxicilina a esa supuesta amigdalitis con placa es contraproducente porque produce un rash cutáneo por una reacción adversa y complicaría aún más el cuadro. Entonces hay que hacer bien el diagnóstico de que es una amigdalitis purtácea en donde las placas están solamente en las amígdalas y tenemos un petequiado a nivel del paladar y el pared posterior, pero no tenemos placas en el resto de la garganta, que sí sucede en la mononucleosis infecciosa y que no llevaría ningún tipo de antibiótico. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir, porque provocó esa medicación errónea una reacción producto de usarlo mal que lo lleva a la enfermedad maltratada, que después la gente dice, me hizo una reacción alérgica al antibiótico. Nada que ver. Nada que ver. Es una reacción inflamatoria que se produce en el Epstein-Barr mezclado con la amoxicilina. También con el doctor Gustavo Berrone, con una serie de notas, venimos hablando de esto, de cómo sobrellevar la situación de ese bombardeo de problemas que tenemos en la calle, pero nos dice que el apego a la familia es lo que nos devuelve la tranquilidad. Ahora bien, vengo y tengo un adolescente, mi señora también tiene problemas de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se convierte mi casa también en un combo perfecto. No, porque existe algo que es Empathy Gap. Empathy Gap son las valoraciones emocionales que nosotros hacemos con el tiempo. Y muchas de las cosas que hoy ves como un problema con el tiempo te van a parecer una pavada. Claro. ¿No? Es como si ahora te juntás vos con tus padres, bueno, y hablan de crisis tuya en la adolescencia, le parecen una pavada. ¿No? Es decir, que uno ahora la ve de una manera dramática y con el tiempo te parece que no ha sido para nada dramática. ¿Se puede cruzar de la vereda enfrente y verlo? Y uno lo intenta hacer normalmente. Cosas que vos, por ejemplo, vos llegás y en estas cuestiones familiares te parecen un drama, vas, te acostás a dormir la siesta, cuando te levantaste decís, bueno, ya está. No, tiene que ver con la vida misma. La inteligencia artificial impacta en todos los lugares, en todas las profesiones. ¿En radioterapia se usa, doctor Daniel Venencia? Bueno, el proceso de la radioterapia es un proceso que es complejo, es un proceso que tiene un montón de partes. Entonces, lo que tenemos que identificar primero cuando hablamos de inteligencia artificial es qué es automatización. Primero comenzamos por eso. La automatización básicamente es el hecho de si yo puedo detectar una secuencia de actividades que yo hago siempre de la misma forma. Quiere decir, bueno, si yo voy a siempre agarrar mi mouse y lo voy a mover en una dirección siempre, eso quiere decir que lo puedo automatizar. Exacto. O sea, una secuencia de actividades que se hacen en forma siempre de la misma forma, se puede automatizar. Ok, ahora, si yo necesito automatizar, yo voy a hacer una secuencia de instrucciones escritas en algún lenguaje que me permitan realizar esa automatización. Y ahí juega el rol la inteligencia artificial, el hecho de hacer una programación justamente de estas actividades para poder automatizarlas. ¿Cuándo se elige la cirugía de la obesidad mórbida? ¿Por qué motivo? Cuando elegimos la opción de la cirugía es porque estamos ante un exceso de peso importante. Digamos más de 30 kilos, más de 25 kilos, más de 40 kilos.
Entonces todas estas medidas que tienen un efecto, es muy difícil sostenerlas en el tiempo. Entonces la cirugía, ¿qué ofrece? Achicar el estómago para que el volumen sea menor, sacar estas hormonas que dan el deseo de comer para que puedan comer poco y no tener hambre, pero hay una responsabilidad que le toca al paciente, que es cuidar la calidad de la alimentación. Si un paciente con un estómago chico y sin hambre vuelve a comer todo el día sanguchitos, confituras, chocolates, obviamente va a estar boicoteando su propia enfermedad, como un diabético que le das un tratamiento antifenómeno, pero vuelve a comer chocolates todos los días. Obviamente su enfermedad no va a andar bien. Así que hay que quitarle la cuestión mágica a la cirugía y ponerla en su lugar. Es solo una herramienta buenísima, por cierto. Comer poco y no tener hambre, deme dos, decíamos en una época, ¿te acuerdas? Sí. Por la duda uno falle. Sí, ahora le tiramos la bronca a los uruguayos y los paraguayos no tienen nada. Pero esto sirve si el paciente entiende que tiene que aprender a dejar en la excepción el consumo de harinas. Nos vamos a la primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del hábito de fumar. Si en algún momento nuestro pulmón se va a reacomodar como si nada hubiera pasado.